Buenas tardes. Listo, ahora sí. Gracias, Ángel. Gracias por Con gusto. avisarme. No sé por qué siempre en este, particularmente en este cambio de la clase anterior, y esta siempre me deja abierto como es la otra clase, y no sé, porque se debería haber terminado hace 15 minutos y a veces me pasa esto, pero bueno, aquí estamos admitiéndolos a todos y a todas. Muchísimas gracias. Vamos a esperar que se... No, la programación está para que se termine la otra reunión hace 15 minutos, más bien no sé por qué ahorita nos pasó eso nuevamente. Bueno, qué bien, ya casi están todas y todos por acá. ¿Cómo me les ha ido? Buenas tardes. Buenas tardes. Les Buenas sugiero, como tardes. siempre, ¿cómo está Vanessa, Jackie? Les Hola, ¿todo sugiero, bien? bien, bien, como siempre les sugiero, por favor, activar las cámaras en la medida de lo posible. Mm, Gracias. Miranda, Ariana, ¿qué tal? Valeria, Cristín. Bueno, les cuento también que las clases las estamos subiendo a mediación y hemos abierto un canal en YouTube para que ustedes también tengan acceso al mismo. En el chat les voy a poner el nombre, se llama Urcalia, así como se los puse ahí en el chat. Entonces, cualquier cosa que también necesiten ver en las clases, las estamos subiendo ahí al canal de YouTube. Y también quería preguntarles si alguno o alguna tuvo ocasión de leer algún texto de Fausto, del Werther. No, ninguno, ninguna, leído. Bueno, ahí les sugiero que se busquen, aunque sea un poquito del texto para que tengan esa experiencia también, para poder leerlo. Bueno, más tarde nos vemos para la lista y les paso a Olga. Que tengan excelente clase. Ah, ok, un momentito. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Me oyen bien? Buenas tardes, profe, sí. Tardes, Bueno, todo bien, todo bien. bueno, entonces hoy vamos a tratar de iniciar por lo menos, hasta donde haya tiempo, un, un resumen de Beethoven en el primer ciclo, que es en el que estamos, de lo que vamos a estar llamando macrociclo contemporáneo, porque es un recorrido a través de lo que en los manuales al uso de historia universal se llama edad contemporánea. Nosotros le vamos a llamar edad contemporánea, en macrociclo contemporáneo, porque vamos a estar analizando el cambio espiritual que se produce en 3 periodos o ciclos, y estamos en el primero, que es extensísimo. Se extiende desde el último tercio del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. Es muy importante que ustedes lo tengan claro ahí, porque es el recorrido que vamos a estar haciendo hasta el final. El segundo periodo, que es de clasicismo, de realismo moderado, a partir de mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Y el tercero, desde principios del siglo XX hasta, podríamos decir, la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Ese sería el recorrido total que tenemos que hacer a grandes zancadas. Y vamos a estar analizando pues, algunos de los autores más relevantes
no hay tiempo para pues, autores secundarios, sino los que son más representativos de la época o ciclo que les tocó vivir. En este primer ciclo ya hemos hablado, por ejemplo, eh, de Goethe, escrito, recuerden, Goethe con TH, y hay dos obras que nos interesan, por lo menos un resumen de ellas, creo que ya les hice, y ustedes también pueden buscar en alguna fuente un resumen nada más del Fausto de Goethe, y de Goethe también el Werther, que es una novela que si tuvieran tiempo la podrían leer, o si no en unas vacaciones. No estoy pidiéndolo para el curso, pero es una novela muy interesante, una tragedia, el Werther, y que incluso tiene pues, características biográficas, porque lo que le ocurrió al personaje Werther estuvo a punto de ocurrirle también a Goethe, y por las mismas razones, por un amor platónico, un amor imposible. Y los otros autores que nos interesan de este primer periodo son Hegel en filosofía, que se escribe con H por si alguien duda, Hegel con G, el más importante de los filósofos alemanes, un idealista absoluto. El sistema de Hegel es totalmente idealista. Y en pintura siempre escojo a Francisco de Goya, con Y, Goya. Es muy interesante para nosotros, ya veremos, porque Goya pasa por una etapa de clasicismo, y luego en, ya mediados de su vida, hacia los 45 años por ahí, los retratos de Goya ya denotan un romanticismo, y en su producción de vejez, de madurez y de vejez, están las llamadas pinturas negras. Ya veremos que son típicamente espirituales, muy abstractas, muy intimistas. Y eso, pues, son los autores que nos interesan. Hoy quiero hacerles un resumen de Beethoven, hasta donde haya tiempo, de la estética musical de Beethoven. Del romanticismo español, yo no sé si ya yo les he recomendado que lean. Bueno, si no pueden, no tienen tiempo de leerla toda, es una obra de teatro maravillosa, interesantísima. Es una obra traducida a todos los idiomas, la más universal obra de la literatura española después del Quijote, que es Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, que se escribe con Z, Zorrilla, y con doble L, por supuesto, Zorrilla. Don Juan Tenorio. Esa sería la obra del romanticismo español más representativa. El romanticismo tardía, desde luego, porque se publicó a mediados del siglo XIX, cuando ya se estaba pasando a un segundo periodo, y por razones históricas que en algún momento podremos explicar, sobre todo razones políticas. España, dos razones fundamentales: la invasión del Imperio Napoleónico en España, que ocupó a España hasta cuando fue expulsado todo su ejército en 1815, y muy especialmente también las controversias que hubo entre la tradición monárquica, el carlismo, que proponían al príncipe Don Carlos, primo de Fernando VII, y luego eh, los antimonárquicos, o sea, división dentro de los monárquicos, los que no aceptaban la sucesión al trono de una niña de 3 años de edad, que era la
la heredera que dejó Fernando VII, su hija de 3 años de edad, pues sí, era empezando porque en España por machismo había esa ley que llamaron sálica y que Fernando VII se había encargado de eliminarla porque la ley sálica prohibía que el trono cayera en manos de una mujer. Le llaman así ley sálica porque los salios germanos la tenían. Se hizo célebre por esa restricción que a nosotros pues nos parece no solo injusta, sino absurda. Pero ahí estaba. Y además por el hecho de que una niña de 3 años no puede de ninguna manera gobernar, reinar. Y esa es la futura reina de España llamada Isabel II. Cuando cumplió 16 años la elevaron al trono. Y hubo guerras civiles por esas razones y también la controversia entre las ideas liberales, democráticas y el absolutismo monárquico. Para que ustedes vean que los segundos periodos de un macrociclo son siempre mucho más calmados que el primero, en la segunda mitad del siglo XIX, que es un periodo de realismo moderado. España encontró la serenidad con la reconstrucción, después de pasar por periodos muy controversiales, de guerras civiles, de derrocamiento de la segunda, de la monarquía de Isabel II, derrocada en 1868. Hay un periodo ahí de transición en que aparece, en el 71 aparece la Primera República, que fue un desastre porque tuvo 4 presidentes en menos de un año. Y también una monarquía transitoria, la de Eugenio de Saboya, que ni siquiera era español, que estaba vinculado un poco lejanamente a la realeza española, hasta que en el 78, 79 por ahí, se reconstruye la monarquía de los Borbones con Alfonso XII, que fue buen monarca, según dicen los historiadores españoles, pero que murió muy joven, a los 26 años de edad, y dejó un heredero en el vientre de su madre, que sería el futuro Alfonso XIII, que iba a ser entronizado con 16 años también, en 1902. Por estas circunstancias, entonces España tuvo una evolución bastante escabrosa en el siglo XIX, y por estas razones el romanticismo español tenía que llegar tardíamente a España. El romanticismo, hemos dicho, y lo subrayo ahora, fue creado por Goethe en Alemania, y que fue Goethe el que propuso 2 palabritas en su idioma alemán, Sturm und Drang, que posiblemente me han oído pronunciarlas. Sturm, que es la misma raíz indoeuropea de inglés storm, torbellino, tempestad, en este caso, tempestad afectiva. Una persona que está atormentada por un amor frustrado, una cosa de esas, tiene una tormenta, una tempestad afectiva. Es una analogía respecto a una palabra de origen atmosférico. La analogía es fundamental en el conocimiento y el pensamiento humanos. Y de ahí se extendió a toda Europa y luego al resto del mundo civilizado, el romanticismo. Y aparecen grandes autores como estos que tenemos que resumir nosotros. En el caso de Beethoven, para no desviarme mucho y que haya tiempo de que tengan ahí un resumen, ya veremos si le dedicamos alguna pequeña parte de otra lección. Tenemos que ir haciendo resúmenes y ahorrando tiempo para que nos alcance para ver los principales temas. Al final solo tomaremos en cuenta lo que ustedes tengan ahí
bien, que decidamos ustedes y yo al final, que han quedado bien resumidos, los tomaremos en cuenta y los que no hayan quedado bien o algún tema que no vimos, no lo vamos a tomar en cuenta. Eh, algún tema que introduzcamos y que no, en principio no lo mandamos como prospecto del programa, lo tomaríamos en cuenta si al final todos están de acuerdo en que tomaron apuntes sobre eso. Ya veremos, porque me gustaría, por ejemplo, del segundo periodo, aparte de la estética musical de Wagner, que contrasta con la de Beethoven, eso en el plano, en la línea de la música, porque vamos a poner ejemplos de la música, de la pintura, sobre todo, también alusiones a los cambios espirituales de las épocas, en filosofía, en literatura, los diferentes géneros literarios, aunque fuera muy rápidamente, para que ustedes vean que en todos los niveles o manifestaciones de la cultura se cumple la espiritualidad específica de cada época. En cuanto a Beethoven, por lo que nos interesa es porque es su estética musical, es un idealismo absoluto que se corresponde con eso que sonó, bueno, es que se están, sí, bueno, no estorba mucho, es para, no importa, ¿verdad? Es solo en el momento en que se incorporan y algunos tal vez no pueden activar la cámara, pero bueno, están ahí, como por ejemplo Alex Jiménez o él. Bueno, Alejandro Jiménez, sí. bueno, no, que si no puedes activar la cámara, no importa, ¿verdad? Pero siempre pues anima mucho verlos a ustedes ahí, aunque sea el retrato, pero sobre todo la imagen móvil, para consultarles alguna cosa. Y entonces estoy diciendo que bueno, que la estética musical de Beethoven nos interesa muchísimo, sobre todo porque es un idealismo absoluto, es el espíritu absoluto de la época convertido en música y que equivale a la filosofía de Hegel, que también tengo que hacerles un resumen en una de las clases, por lo menos de la estética de Hegel, porque Hegel es un filósofo muy extenso y profundísimo, pero como yo, la teoría que he desarrollado tiene algunos elementos hegelianos, tengo el interés de explicarles a ustedes en rasgos generales lo que consideraba Hegel de la evolución de, del concepto de o idea de belleza en la historia del arte. Y a propósito de esto, pues desde ahora les digo que pues a mí me ha extrañado siempre mucho que Hegel, la filosofía de la historia de Hegel, que es la más importante que ha existido y que arranca de una filosofía que tiene todos los elementos para haber conformado la historia universal cíclicamente, no lo hace, teniendo todos, porque yo esos elementos, algunos de ellos los tomé de la filosofía de Hegel, mezclándolos con algunas intuiciones mías para la teoría que he desarrollado. O sea, la teoría que he desarrollado aplicada a la historia universal es en parte hegeliana. Pero ya veremos esto cuando les haga un resumen, porque lo que más nos interesa es la filosofía del arte de Hegel. Otros aspectos de la filosofía de él, pues no, porque son demasiado especializados, la teoría del conocimiento, la metafísica, pero la estética definitivamente sí, y les recomiendo que en alguna historia de la filosofía cojan el índice Hegel, no todo Hegel, sino que escojan ahí para captar el resumen que viene ahí de la estética de Hegel. Estética es la rama de la filosofía que estudia la belleza en la naturaleza y en el arte. Y en cuanto a Beethoven,
para que ustedes vean que los autores dependen fundamentalmente en su inspiración de la época que les tocó vivir, tenemos el caso de que Wagner, que pertenece, y lo tomamos en este curso siempre como un hito, como una referencia básica, de un segundo periodo que es ya de clasicismo, es el caso de un hombre que trató de ser idealista y beethoveniano y no pudo ser ni lo uno ni lo otro en su tecnología. O sea, al genio se le impone el espíritu de su época. Un verdadero genio no puede salirse de la sombra, digámoslo así, que le ofrece o del sol de época que le ilumina. Tiene libertad creadora, que es su originalidad, pero no puede contradecir los lineamientos generales de la época que le tocó vivir. Y en el caso de Beethoven, pues está centrado en el espíritu idealista. Vean ustedes, para que se vayan haciendo una idea, que ya que mencioné a Wagner, al que llegaremos, porque yo tomo a Wagner en la línea de la música como referencia para un segundo periodo, un segundo ciclo, que es ese que cubre la segunda mitad del siglo XIX. Beethoven nació en 1770 y murió en 1827. Lo que nos interesa ahora es recordar que nació en 1770. Y Wagner, que se escribe con W, Wagner, W-A-G-N-E-R, Wagner, Richard Wagner. La W, aclaro que se pronuncia en alemán labio dental, Wagner, y no gutural como ustedes están acostumbrados a pronunciarla en inglés. Es gutural. Entonces, Richard Wagner. Como también les dije que el título de la novelita romántica de Goethe, que se llama Werther, no es Werder, sino Werther. Bueno. Que Wagner nació en 1813, o sea, 43 años después que Beethoven. Y 43 años es un promedio de duración de un ciclo histórico. O sea, Wagner estaba en un segundo ciclo del macrociclo contemporáneo y ya no podía ser beethoveniano e idealista genuino, como pretendió serlo. Para que ustedes vean que por más genio que sea un individuo, no puede saltarse su propia época, su propio espíritu de época. Esto es lo que explica, porque a veces me lo plantean en el grupo que tengo los jueves a la 1, una muchacha muy atenta me planteó esto de que a mí yo le reconocí y le agradecí el planteamiento porque no había aclarado algo que a veces o que casi siempre lo aclaro, pero no lo había hecho, que es la pregunta, ¿por qué todos los autores de una época que se llama romántica fueron románticos? Yo creo que ustedes, sin que yo entre ya en materia concreta, se lo podrían imaginar. Bueno, vamos a ver, si no lo pueden, no importa, porque de todas maneras yo lo tengo que explicar. Porque puede parecer raro. ¿Cómo se pusieron? Es que la compañera esa decía, bueno, pero es que fue espontáneamente o es que se pusieron de acuerdo, cosa imposible. Como si hubiera habido una asamblea y todos se pusieron de acuerdo. Vamos a ser románticos, el escultor, el que haga arquitectura, filosofía, religión, lo que sea,
Vamos a ser románticos. Sí, ¿están de acuerdo? Levanten la mano. Y que todos levantaron la mano. Y desde luego que no, porque aparte de que eso es imposible, no es necesario. O sea, con que sea imposible, ¿para qué decir otras razones? Entonces vamos a ver qué le parece, que la veo sonriendo, porque sí, esto da risa. Eh, yo creo, Miranda es, Miranda Granados. Sí, profe. Ah, bueno, vamos a ver, Miranda. Usted les sonrió cuando dije aquello de que, bueno, vamos a ser románticos, todos. Es así la cosa. No, o Sí, sea, una asamblea imposible. sí. Además porque seguro eran artistas que tal vez ni siquiera se conocían, o sea, no podía ser. Yo creo que tal vez son románticos por la situación en la que estaban viviendo todos. O sea, como estaba el mundo en ese momento, eso hizo que el arte se dirigiera hacia un rumbo, sin ellos pensarlo antes, como Ujú. las circunstancias en las que estaban viviendo. Exactamente, esa es la explicación. Voy a ampliarla un poquito, a concretarla, para que todos vean claro que, pues, no es una coincidencia. La creación artística siempre es espontánea. Los artistas de una época netamente romántica, los artistas en todos los campos de una época romántica resultan románticos al desarrollar su obra sin que se lo propongan, eh, como que alguien dijera, se dice que esta época que estamos viviendo es romántica, pero yo voy a ser un escultor clásico, o yo voy a ser un dramaturgo clásico o extremadamente realista. El genio espontáneamente, sin proponérselo, coincide con las inclinaciones generales espirituales de la época que le tocó vivir. Desde que se nace, no solo los protagonistas históricos, sino que cada uno de nosotros tiene la influencia de la época que ha vivido, en valores en general, los comentarios que ha oído desde el kinder, los diferentes niveles académicos, los libros que ha leído, o otros que le han mandado a, a que lea. En fin, que hay un ambiente cultural, un contexto social y cultural, espiritual, que es ese espíritu de la época que nos condiciona a todos. La diferencia entonces entre el genio y nosotros, pues es que el genio tiene una originalidad creadora y expresa profundamente el espíritu de la época, pero todos los demás pertenecemos a una sociedad, a una época que tiene el mismo sistema general de valores y que por eso apreciamos pues todo lo que, muy especialmente lo que aparece en esas obras representativas de la época. Quiere decir que no hay ni caprichosidad, ni casualidad, sino que hay como una atmósfera envolvente que condiciona a todos los creadores, sea cual sea la sección o el estrato cultural en que se manifiesta. O sea, el que hace teatro, si es una época romántica, con toda seguridad va a escribir una obra dramática, que esto también en algún momento tenemos que analizarlo. Por ahora es solo una observación, porque si no, entonces no les voy a empezar por lo menos a darles algunas orientaciones en cuanto a la estética musical de Beethoven. Pero la tendencia fortísima que toda época idealista y por tanto romántica en las artes, porque el romanticismo es un idealismo siempre y tiene una fuerte tendencia a la tragedia. O sea, la humanidad se complace, digámoslo así, en crear arte trágico en los periodos eh, románticos, idealistas.
¿Qué es lo que pasa? Podríamos preguntar. No sé si Amanda tiene alguna idea sobre esto, si no le molesta volver a hablar. Esto de que he observado, bueno, y que es fácil porque los periodos en que se han escrito las obras trágicas más importantes, el siglo V antes de Cristo, con autores que tal vez por el colegio ustedes eh, leyeron a Sófocles, alguna obra de Sófocles, Antígona, por ejemplo, la Orestiada de Esquilo, Eurípides, sobre todo el más conocido y el más importante es Sófocles. Eh, son tragedias. Saltamos miles de años y en el siglo XVI, finales y principios del XVII, está nada menos que Shakespeare, con obras como Otelo, Hamlet y otras, todas geniales, y que son tragedias muy fuertes, muy profundas, que siempre que las volvemos a leer, hasta sentimos cierta nostalgia, sabemos cómo tiene que terminar y hasta deseamos que de otro paradero del personaje, que al final el personaje hubiera recapacitado, por ejemplo, Otelo, que terminó asfixiando, estrangulando a una mujer santa, que no le era infiel ni mucho menos, pero un personaje maligno le metió en la cabeza el delirio de celos paranoico, una paranoia inducida genialmente desarrollada por Shakespeare, y que ese moro, un general moro, imagínense ustedes cómo son los árabes todavía en el día de hoy, hace 500 o 600 años, de esa leyenda en que se basa Shakespeare, con la creencia completamente absurda para nosotros que tienen los árabes de que son dueños de una mujer, un personaje que lo aborrecía, pues tal vez si ustedes lo han leído, pues es eso. Yago le metió en la cabeza al moro que su mujer le era infiel y termina asimilando aquella cochinada, aquella absurdidad criminal, por supuesto. Y, y así ocurre. Uno a veces desea, al volver a leer, que se desvíe del texto que dejó Shakespeare y que el moro a tiempo, antes de matarla, le avisen que no le haga caso, que es una equivocación, etcétera, y que haga una investigación. Y claro, lo que sí resulta agradable es que al final Otelo termina suicidándose. Y uno hubiera deseado que lo torturaran hasta la muerte, pero en fin, por lo menos se hizo justicia suicidándose. Entonces, mi pregunta o mi planteamiento es, ¿a qué creen ustedes que se debe? Digo, que vayan por ahora pensando en eso, que las épocas como la que vamos a estudiar nosotros en o donde estamos en este primer periodo, que es el romanticismo, aparecieron ahí obras también trágicas. Desde que Goethe tenía 25 años de edad, jovencillo, escribe esa novela Werther, y que es una tragedia. Un amor imposible y el suicidio. Entonces, pues vean ustedes qué curioso esto. No sé si, por ejemplo... Profe, Ajá. esto no va muy de la mano con el concepto de la espiritualidad, con lo que es la recreación de sentimientos y emociones. Está hablando Leonardo, ¿verdad? David, Ah, David. ¿Dónde por, es? por- por ejemplo, para Ah, el... David, rom- sí. Ajá, correcto. Por Ah, ejemplo, sí, para el caso de las tragedias, eso no va muy de la mano con la espiritualidad, con la sí, necesidad sí, de la sí, recreación de los... Ajá, sí, perfecto. Sí, tiene, pero ahí está el planteamiento, David, precisamente, de que por qué el espíritu romántico de época, el idealismo y su versión romántica, busca la recreación mediante la tragedia.
Este es el planteamiento, David. Ah, ok. O sea, estoy de acuerdo en que, claro, que el espíritu idealista y que románticamente se manifiesta como tragedia, pero ¿por qué en esos periodos idealistas la humanidad busca recrearse con obras de teatro, con novelas, con poemas trágicos? ¿Por qué le aparece a la humanidad en esos periodos la vocación trágica? Siglo V antes de Cristo en Grecia, en Europa en la época de Shakespeare, las obras de Shakespeare, en el periodo que estamos estudiando, todas las obras Hölderlin, Goethe, Leopardi, los novelistas franceses Bernardino de Saint-Pierre y Alfonso de Lamartine, eh, son románticos, hagan lo que hagan. Ahí encontramos a los que vamos a estudiar, Hegel en filosofía, Goya, el español Goya, escribe con Y, Goya, en pintura, o sea, no fallan. Es una tendencia muy fuerte que los periodos idealistas, entonces yo pregunto, ¿por qué? A ver si se les ocurre a ustedes algo. No sé si David, porque ya David se refirió, bueno, a esa correspondencia entre el espíritu y la tragedia, pero pues sigo preguntando, ¿pero por qué? ¿Por qué el idealismo no podía buscar la alegría? Beethoven es trágico. La alegría en Beethoven siempre está tiene como una raicecilla metida en el drama, en la tragedia. Y un poco, Profe, yo pensaría en esto, o sea, más que todo como de la expresión de los sentimientos está hablando Saúl. Ah, no, ¿quién está hablando? ahí, entonces yo creería que también por el dicho que dicen, después de la tormenta viene la calma. Entonces, yo creo que el dolor es una parte importante para comprender el verdadero sentimiento de lo que es el amor, por decirlo así. Está perfecto eso, un acierto de Saúl Corrales, y me alegra mucho que ustedes tengan esto muy, muy claro, que fácilmente averigüen las cosas, porque es un planteamiento lógico, no creo que sea eh, fácil caer en la cuenta de eso, porque puede parecer raro, hasta cierto punto, que la humanidad en periodos románticos le guste mucho, que tenga vocación de tragedia. Y por ahí va la explicación de Saúl, es psicológica, de psicología del espíritu de la época. Las épocas idealistas que se manifiestan románticamente en las artes en general, buscan la tragedia porque esas épocas han ido acumulando remordimientos, situaciones críticas que no han podido resolver, olvidos, negligencias de todo tipo, errores históricos. Son periodos de catarsis, que para emplear una palabra de origen griego, catarsis, y que se emplea en psicología clásicamente también por las investigaciones de Freud. Eh, Catarsis significa purificación. Como la persona que tiene fe, pues considera que a través del sacerdote Dios la va a perdonar, porque eso es la fe. La va a perdonar de los pecados cuando los confiesa. Sabemos en psicología que sin necesidad de fe, si uno le cuenta a alguien un problema o le pide solución para algo que no sabe qué hacer o cómo calmarse por un amor frustrado, la confesión o la comunicación a alguien de lo que nos pasa, parece como que nos aliviana la carga afectiva que estamos sufriendo. Y esto que dice Saúl, de que la calma viene después de la tormenta o de la catástrofe,
Se ha observado también en psicología que las personas que han sufrido una gran catástrofe las entrevistan y están relativamente calmadas. Pareciera como que hay realmente una purificación del alma, de que alguna cosa mala que hemos hecho, algún remordimiento, como que se nos perdona o que nuestra misma mente la expulsa mediante el sufrimiento, y que incluso algunos psicólogos han hablado de una complacencia en el dolor, o por lo menos, como dijo Saúl, una calma, una tranquilidad. Después de la gran tormenta viene la calma. Es algo que todos hemos oído decir alguna vez. Por lo que entonces las épocas críticas recurren a esto en el arte como recreación para dar expresión a conflictos. ¿Alguien quería hablar? Disculpe. Eso que estaba hablando se me hizo muy conocido con una obra que leí, de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, No, que introducen el término de ya. resiliencia. Entonces se me hizo muy, muy similar a lo que dijo el compañero de la tormenta, o sea, de la calma después de la tormenta, ya que introduce ese término de resiliencia, que es como el perdón, la aspiración a algo más y no quedarse estancado en un solo lugar. Sí, y acabas de emplear una palabra muy importante que no es culta, no es de uso corriente, resiliencia, que pues viene del latín resilire y que significa resistir. Es la resistencia. Es también como la atraxia. La ataraxia es un concepto que se acuñó en el periodo que se llama helenístico, después del clasicismo en Grecia, y que lo acuñaron sobre todo los epicúreos, que siguieron un camino distinto, opuesto al de los estoicos, que ya habían acuñado el concepto de apatía. Fíjense ustedes lo importantes que son los descubrimientos filosóficos que después, modernamente, después de miles de años, aparece la farmacología fabricando algunos medicamentos para personas que han sufrido, que de vez en cuando sufren un estrés muy fuerte, una tormenta afectiva, y son los famosos fármacos ataráxicos, que son calmantes, tranquilizantes, que hay montañas de tranquilizantes en el mundo moderno. Ese es un concepto moralista, que descubrieron o elaboraron los griegos del periodo de la corriente moralista que se llamó epicúrea, porque seguían las enseñanzas del maestro Epicuro. Eran hedonistas, o sea, tendientes a considerar el placer como el camino de la felicidad, y se contrapusieron a los estoicos, que por el contrario creían que el dolor, yo creo que uno debe ser estoico y epicúreo a la vez, porque para algunos sufrimientos, para algunos acontecimientos de la vida es mejor ser estoico. El cristianismo siguió la línea de los estoicos, porque hasta el día de hoy, después de miles de años, el cristianismo sigue pensando que en lo de la tortura, en lo del arrepentimiento, el castigo, o sea, las famosas penitencias que eran gravísimas en la Edad Media, todo eso que nos purifica, la catarsis mediante el sufrimiento, y los epicúreos creían que no, que la felicidad se obtiene mediante el placer. Pero Epicuro distinguía entre placeres sensoriales, materialistas, y placeres espirituales, y consideró siempre los placeres espirituales como superiores y los que realmente salvaban el alma humana, sin despreciar, claro está, los placeres sensoriales, pero con predominio
de los placeres espirituales. Por eso digo que una mezcla de principios estoicos, el aguante, la resiliencia, la resistencia, y al mismo tiempo, pues tomar en cuenta que la vida, que todos tenemos corazoncito, sensibilidad, que nos merecemos momentos de mucha felicidad, de placer, todos los placeres que sean, sin perjudicar a nadie ni perjudicarse uno mismo, porque un placer que nos puede perjudicar hay que eliminarlo, como los vicios. Vicios son placenteros. Si no fueran placenteros, nadie sería vicioso en este mundo. Pero hay que moderarlos o eliminarlos radicalmente según el tipo de vicio que sea, ¿ya? Porque son adicciones y conviene que tengamos fuerza de voluntad para eliminar las adicciones, no ser esclavo de nada ni de nadie. Eso es lo fundamental. Entonces yo creo que de acuerdo a lo que acaban de decir ustedes y Ángel Goñi, vamos bien por ese lado. En cuanto a Beethoven, idealista absoluto, no, bueno, para un momento por si alguien quisiera hacer alguna observación o algún comentario. En todo momento estoy esperando que ustedes intervengan para orientarnos mejor en este tipo de lección a distancia. Profe, Uh-huh. que me llamó la atención como cuando estaba mencionando, digamos, como las obras que nacen de la tragedia, porque precisamente pero yo estudio psicología y estábamos viendo algo muy parecido en una clase que es como la clase de psicología clínica o el inicio de las clases de clínica, que hablábamos de lo mismo, que por alguna razón, desde hace muchísimos años, hablando como de siglos, siempre se representa la tristeza, ya sea llamada melancolía, depresión, todos estos nombres que se les ha dado, como algo artístico, por alguna razón, pero siempre está ese elemento que cuando uno está triste u otras personas están tristes, sale arte, por alguna razón. Sí, y es el arte más profundo, el que cultiva, recrea, reconstruye esos sentimientos y emociones negativas que tienen el signo de la tristeza, la melancolía, la desesperación, en algunos casos, la tragedia como grado máximo, la melancolía, y que me estaba acordando de que cuando yo llegué a España y muy jovencillo de 17 años y la hija de la dueña de la pensión escribía y me enseñó un escrito a ver qué me parecía y era un escrito pues, melancólico, no me lo pareció. Entonces yo le dije, un poco bateando porque yo no había leído mucho en esa época, pero le dije, ¿por qué será que todas las mujeres, seguro yo había leído alguna otra cosa escrita por una mujer y me había parecido también triste? Le pregunté, ¿por qué es que parece que cuando una mujer escribe, escribe tan triste? Y entonces me dijo algo que no sé si me lo dijo en broma o en serio, pero me dijo, es que yo creo que todas las mujeres que escribimos somos las tristes. O sea que entonces las mujeres que no escribían, pues es que no eran tristes y que por eso no escribían. Pero bueno, no es una respuesta. En aquella época, pues bueno, fue algo que me contestaron. Pero yo creo que la literatura de todos los géneros literarios y de todos los estilos y técnicas tiene algún valor. Pero desde luego, siempre las obras más importantes de la historia tienen estas características psicológicas que usted apunta, Vanessa, de toda la gama de las emociones, pero sobre todo de signo negativo. Y que es como una manera de superar esos sentimientos. Como también al contar algo uno se desahoga.
Yo creo que tiene ese sentido. La confesión también para las personas que dicen que están cargadas de pecados y todas esas tonterías, si le confiesan con mucha fe a un sacerdote, ¿verdad? Que es un hombre como cualquier otro, consideran que ya están limpios de pecado y se sienten psicológicamente. Es el valor psicológico que tiene la confesión. Y entonces, una obra de arte, ¿no le parece a usted, Vanessa, que una obra de arte puede considerarse como una confesión? Sí, claro, o sea, es, eso que usted decía como de la catarsis es muy cierto y sigue siendo vigente. Digamos, como cuando uno tiene problemas, siempre se le recomienda a las personas que hablen, ya sea como, obviamente, si es un problema mucho más serio, buscar ayuda profesional, pero si no, hablar con un amigo, con familia y como dejar salir eso que puede que lo está atormentando. Y eso que dijo, profe, de las mujeres me llamó mucho la atención porque también hay como, bueno, eso fue porque tuvimos un invitado que hizo una tesis acerca del discurso psicológico médico de la tristeza y la representación de las mujeres en el arte. Entonces nos enseñó alrededor como de 60 horas que todas hablaban como de las mujeres melancólicas y todas tienen como las mismas características físicas, el mismo fondo y es como, llama mucho la atención porque también está como esta idea como de la mujer melancólica que también ha permanecido durante mucho tiempo. Sí, entonces yo creo que independientemente, para no caer en machismo y feminismo, que independientemente del género a que pertenezca un autor o una autora, si es verdaderamente profundo o profunda en su arte, su obra tendrá esas características psicológicas negativas, pero que esa negatividad está montada sobre una capacidad creadora muy profunda. O sea, los sentimientos, las emociones negativas nos concentran más en nosotros mismos, en nuestros potenciales subjetivos. La alegría no nos da profundidad, nos agrada muchísimo, pero a través de la alegría no somos profundos. Incluso la valoración del tiempo en la alegría es tan superficial que se nos pasa resbalando 5 horas. Hay con gente que a uno le agrada mucho y los traguitos y todo esto. Más bien a las 5 horas miramos el reloj asustado de ahí porque tal vez es una hora que se nos pasó para poder llegar teníamos algún compromiso con alguien, entonces no llegar demasiado tarde, porque 5 horas no son nada para pasarlo muy bien. Mientras que media hora esperando un avión, un bus, un barco, lo que sea, o una persona que se atrasó, la hora se nos hace eterna, a la media hora. Profe, de hecho, Ajá. pronunciando con eso de la tristeza, me dio gracia porque yo pensé, puña, cuando uno está triste y ahí se ponen los audífonos en el bus o en lo que sea, ¿qué hace uno? Escucha música triste, o sea, al contrario, en lugar de escuchar música ahí toda alegre como para animarse, no, uno escucha la música más triste del mundo, entonces yo digo, puña, eso es muy cierto, o sea, o sea, y me da gracia porque de hecho la canción puede que no hable nada de tristeza, pero usted oye la música y como que le llega más profundo, entonces yo digo, puña, Sí, es muy cierto melancólico. eso que hay que, sí, sí, sí. Sí, y también la música y los cantantes que, más románticos. Hay un cantante mexicano, ya murió, pero ustedes lo deben haber oído alguna vez, que le llamaban el príncipe de la canción romántica, José José. Sí. Y las canciones románticas generalmente son muy melancólicas, evocan una tragedia afectiva o un drama, eh, un amor perdido o un amor imposible, o un distanciamiento con una persona y el no poder vivir sin esa persona. Es un tema que se repite mucho en todas las canciones populares y son las que más nos gustan, a pesar de que son muy tristes. Hay canciones sumamente clásicas, tal vez ustedes no no las han oído porque son muy antiguas. Algunas canciones por ejemplo, del conjunto mexicano que fueron una genialidad en su época, el trío de los Panchos.
canciones siempre que son lamentos. El tango argentino, una época de oro del tango, también que pasó a la historia como un periodo en España se hacían burla del tango porque decían que era el, la, la melancolía o la tristeza de un cornudo, porque siempre estaba en los tangos se lamenta que la mujer se fue con otro, imagínense ustedes. Entonces, lo que habíamos dicho a propósito de lo que dijo la compañera que habló hace un momento, de que, y yo también me refería a eso, de que pareciera, y también Saúl, de esto de que después de la tragedia viene la calma y que entonces se busca la tragedia para llegar a un momento de purificación del alma en que no estemos picoteándonos continuamente con un remordimiento, que los remordimientos son psicológicamente de las situaciones más horrendas que puede tener una persona normal. Por eso muchas veces pues hemos pensado que ser criminal debe ser una de las mayores desgracias de este mundo en muchos aspectos. Por ejemplo, claro que se piensa que el criminal no tiene remordimientos y desde luego hay psicópatas desalmados que no se arrepienten de nada. Pero esas personas viven una tragedia incorregible. Porque imagínense ustedes el estado de ánimo que tiene que tener una persona criminal. No puede ser un estado de ánimo positivo. ¿Qué piensa, por ejemplo, Jackie Camacho? De un remordimiento. Si me está oyendo Jackie, no sé si está ahí, veo la fotografía. Pero puede ser que la fotografía no esté acompañada de su dueña. Jackie Camacho, ¿me está oyendo? Bueno, si no me está oyendo por la razón que sea, pues entonces no. Pero este compañero que tengo aquí, Profe, ajá, dice Jackie, mandóme el chat. Dijo que no le funcionaba el micrófono, pero que sí lo bueno, escuchaba. no, que no se preocupe, que era ver si, como la veo ahí sonriente, ya veo que es la fotografía. Le pedí opinión, pero no importa. Y este compañero que tengo aquí, Javier, Kevin Calvo. Kevin, ¿qué Hola, profe. pensás de esto? Bueno, es que nos desviamos un poco hacia el asunto psicológico de que, porque ya eso lo hemos decidido y es así, cuando habló Saúl y otra compañera, Miranda, creo, habíamos llegado a la conclusión de que la búsqueda de la tragedia en los periodos románticos, por eso hablamos de que esto se cumple hasta en la música popular, es siempre pues un lamento, una especie de elegía, que es el género poético que lleva el lamento al grado de tragedia, que esa búsqueda o de esa recreación en la tragedia se debe a que a través del dolor artístico estamos purificando el alma y que un remordimiento pues es una situación muy desagradable, algo que nos picotea y que estamos como tratando de quitarnos de encima ese cargo de conciencia. Entonces, ¿qué pensás de esto, Kevin? Sí, claro. El remordimiento es posiblemente una de las emociones más profundas que pueda llegar a sentir una persona. Y de alguna u otra manera todo eso tiene que salir. Y qué mejor manera de expresarlo que a través del arte. Entonces me parece que sí, el romanticismo es el vivo reflejo de, de toda esa carga de remordimiento que existía en la época.
Bueno, hemos estado muy bien y gracias. Hemos estado hablando de cosas importantes, pero de Beethoven, que era el tema de hoy, no les he dicho casi nada. Pero bueno, antes de terminar, para no prolongar mucho la lección, quiero decirles que la obra cumbre de Beethoven son las 9 sinfonías, que las sinfonías de Beethoven eh, demuestran etapas de esa evolución, que las 2 primeras no son románticas, son más bien clásicas y mozartianas, que la tercera sinfonía ya sí es plenamente romántica, muy subjetiva, muy metida íntimamente en el espíritu del autor y que se llama heroica. Y yo le recomiendo de la tercera sinfonía la marcha fúnebre, bueno, toda la sinfonía, pero que le pongan mucha atención cuando la localicen, la marcha fúnebre de la tercera sinfonía de Beethoven, heroica. La cuarta ya baja un poquito la temperatura y va metiendo ya elementos clásicos que van a estar siempre mezclados con los elementos románticos. La quinta sinfonía ya es propiamente beethoveniana, se llama Sinfonía del Destino. Ahí aparecen ya las características dialécticas de la estética musical de Wagner, el contrapunto, contrapunto que es una contraposición de acordes en que el segundo acorde es como un rebote, como un eco del primero, y luego una síntesis de eso. Es, por lo tanto, considero que hay una dialéctica interna en la estética musical de Beethoven y la dialéctica hegeliana. Son de la misma edad, son rigurosamente contemporáneos, participan del espíritu romántico absoluto, cada uno en su campo, Hegel en filosofía, del que tengo que hablarles, y Beethoven en música. Y que las otras, la sexta, la séptima y la octava, ya van como enfriando un poco el espíritu romántico, porque en un autor y en una época el espíritu va gastando, digámoslo así, su cosecha, va modificándola, va perdiendo genuinidad hasta que filtra elementos del otro ciclo histórico. Y finalmente la novena sinfonía ya no puede clasificarse, a mi juicio, como netamente romántica, porque tiene ya muchos elementos estructurales y también melódicos. Predomina mucho el tecnicismo, el mecanicismo estructural sobre la inspiración romántica, a pesar de que sigue siendo romántica, y es la plenitud de la creación musical de Beethoven, la novena sinfonía, que se conoce como coral, porque introdujo al final, en el último movimiento, la voz humana colectiva. Y además el coro canta la Oda a la Alegría de Schiller, que se escribe con S-Ch, Schiller, S-Ch, Schiller, Schiller, gran dramaturgo alemán, romántico absoluto. La Oda a la Alegría fue la que escogió Beethoven como texto para el coro final de la novena sinfonía. Por tanto, romántica, pero ya con filtración, digámoslo así, de elementos clásicos que abren la puerta al clasicismo de Wagner, y por ahí posiblemente Wagner trató de continuar la obra beethoveniana y romántica, pero su tecnología nunca alcanzó esa originalidad romántica, idealista, porque el espíritu histórico es lo que tenemos que ir comprobando, se impone a los genios. Y ya el ciclo de Wagner era un ciclo de realismo moderado, de clasicismo. Hay 43 años de distancia entre el año en que nació Beethoven, 1770, y el año en que nació Wagner, que es 1813. Y justamente, como para darme la razón en mi teoría,
O sea que no es necesario porque en historia no hay nada exacto. Pero 43 años, 45, es el promedio que yo he observado de duración de un ciclo histórico. Por lo tanto, si pertenecían a ciclos históricos diferentes, su producción no podía tener las mismas características. Se quedó Wagner con ganas de ser beethoveniano y de ser romántico absoluto. No pudo, porque nadie, por más genio que sea, se puede saltar su propia sombra, o sea, la sombra de la época que le tocó vivir. Para un momento, si alguien quiere formularme alguna duda, alguna inquietud, para que la asistenta, doña Cintia Molina, les pase lista, a ver si alguien tuvo problema. No estamos apuntando malignamente a nadie por ausencia, pero ya saben ustedes que es muy importante la asistencia para que tengan ahí sus apuntes, para que al final su síntesis sea pues, más adecuada al curso y más fácil de que ustedes la hagan, y ya nos pondremos de acuerdo con los temas que se pueden tomar en cuenta. Entonces, para un momento a ver si alguien quiere decir algo. Bueno, no, entonces me despido y nos vemos dentro de 15 días ahí en pantalla. Y la próxima semana seguro la asistente les va a mandar alguna referencia bibliográfica, o sea, para que estemos en continuación, sí, sobre la clase. Y bueno, adiós. Hasta luego, profe. Bueno, Hasta luego, profe. quédense ahí para ver lo de la lista. Gracias. Bueno. Jacqueline Camacho. Jacqueline Camacho. Kevin Calvo. Presento. Y por aquello Jacqueline puso en el chat que no tiene micrófono. Ok, gracias. Kevin, entonces sí, por acá. Víctor Fernández. Presente. Gabriel Galvez. Presente. Leonardo Gutiérrez. Leonardo Gutiérrez. Presente. No me servía el micrófono. Juan Ignacio Pacheco. Presente. Christine Wilson. Presente. Sí. David Sie. Presente. Luis Ángel Barantes. Está ahí. Presente. Ángel, sí. Melanie Camacho. Presente. Gracias, Melanie. Victoria Cascante. Presente. Gracias, Victoria. Saúl Corrales. De hecho, por ahí lo oí hablando. Presente. Valeria Fernández. Presente. Miranda Granados. Presente. Bien, Miranda, gracias. Alejandro Jiménez. Presente. Gracias, Ale. Ana Laura López. Presente. Anthony Mayorga. Presente. Gracias, Anthony. David Mora. Presente. Antonio o Roberto Mora. Presente. Gracias, Roberto. Kenneth Porras. Presente. Vanessa Quiroz. Presente. Gracias, Vanessa. Ariana Ramos. Presente. Jaspi Sánchez. Presente. Amanda Solano. Amanda, bueno. Y Stacy Trejos.
¿Alguna que no esté en la lista y esté por acá y no haya llamado? ¿Estamos bien? Ok. No, perfecto. Nos vemos entonces dentro de 15 días y ahí la próxima semana les estaré subiendo el texto. Bien. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Claro.